Hola, te saluda el pastor Carlos Mraida. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros. Estoy muy entusiasmado porque en los próximos minutos vas a recibir una palabra que seguramente va a transformar tu vida. No estás solo, estamos para ayudarte. En pantalla está nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Dios te bendiga. Quiero que leamos la palabra que Dios nos dio, ¿sí? El 1 de enero. Disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría perpetua será suya. ¿Decimos amén? El primer domingo de enero pusimos el fundamento, ¿sí? ¿Por qué podemos estar seguros de que esta palabra, valga la redundancia, está asegurada para que nosotros la vivamos? Y ese día hicimos todo un recorrido de toda la Biblia, porque yo quería que tu fundamento no fuera la palabra de un predicador, sino que tu fundamento fuera la palabra de Dios. Y que vos supieras que tu doble porción de honra, de prosperidad y alegría perpetua te están aseguradas por lo que ya ocurrió en la cruz del Calvario. Allí, como vimos, se produjo un intercambio y todo lo que yo merecía por ser pecador fue cargado sobre Cristo. Pero todo lo que Él merecía por ser el único sin pecado, todo el beneficio y la bendición que Él merecía, me son dados a mí que puse mi fe en Él, ¿sí? Y allí viste todos los intercambios que la Biblia habla, ¿sí? Él fue empobrecido para que yo fuera enriquecido. Él fue hecho herida para que yo sea sanado. Él fue hecho maldición para que yo experimente bendición, etcétera, etcétera, etcétera. El domingo pasado empezamos a ver la primera parte de la promesa triple, ¿sí? Doble porción de honra en lugar de vergüenza. Y hoy quiero que veamos doble porción de prosperidad, ¿sí? Decí conmigo, doble porción de prosperidad. Creo que Dios nos está trayendo a un tiempo de doble porción de prosperidad. Quiero presentarte en este día algunos principios. Algunos de ellos serán un recordatorio de algo que vos ya sabés, pero tal vez necesites empezar a vivir eso que sabés. Porque una cosa es saber y otra cosa es vivirlo. Pero también vas a recibir en esta mañana otros principios que para la mayoría serán nuevos. Así que necesito no solo que recibas la palabra con atención, sino que la recibas con apertura espiritual y mental, ¿sí? Para que puedas experimentar lo que la palabra dice. Hay una historia muy aleccionadora en la Biblia. Es la historia que gira alrededor del profeta Elías. Elías vivía en Samaria y Samaria en esa época vive un momento de gran sequía, tan tremenda que literalmente las personas y el ganado se morían de hambre, ¿sí? Elías milagrosamente fue enviado por Dios a la orilla del arroyo llamado Arroyo de Querit. Y allí, sobrenaturalmente, cuando todas las fuentes de agua en la región estaban secas, él tuvo agua en ese arroyito. Los mares estaban cerca, estaban secos, los ríos estaban secos, pero Dios le dio en un simple arroyito agua para Elías. Y dice que además de tener agua en el río, en el arroyo Querit, tuvo cuervos que venían a alimentarle. ¿Habrá alguien en esta mañana aquí que crea que Dios obrará sobrenaturalmente para proveerte?
La sequía había secado todas las fuentes de agua, pero Dios lo llevó a un arroyo que todavía tenía agua para Elías. Cuando todo se seque, querido hermano, querida hermana, a tu alrededor, ya hay recesión, depresión, cuando tu ramo, tu métier, nada se mueva, no se venda nada, cuando haya un lugar donde todo se seque a tu alrededor, Dios tendrá un arroyo para vos. Los pájaros no alimentan a los hombres. Los hombres alimentan a los pájaros. Pero con Elías, Dios obró sobrenaturalmente. Y cuervos venían a alimentarle. Ahora, quiero que sepas que un cuervo es un ave carroñera de rapiña que es tremendamente voraz, que se pelea con las otras aves. Estaba leyendo que aún pelea con los zorros y vorazmente se come toda la carne de su presa. Pero esos cuervos son enviados por Dios a compartir alimento con Elías. Vengo a decirte que gente va a ser usada por Dios para bendecirte materialmente. ¿Habrá alguien que lo crea en serio? Aún gente egoísta que vive siempre para sí va a ser usada por Dios para traer bendición a tu vida. Pero resulta que llega un momento que Dios le cambia los planes a Elías. Y dice el texto que el agua del arroyo de Querit se secó y los cuervos desaparecieron. Así que ahora Elías tiene sed y tiene hambre. Y la provisión desapareció, pero lo que nunca desaparece es el compromiso de Dios de proveerle siempre a sus hijas, a sus hijos, a los que les sirven, a los que están dispuestos a dar y a bendecir. Dice el texto bíblico, vino luego a Elías, palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías se levantó y se fue a la aldea de Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerla, él volvió a llamarla y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Porque no tenían más que un puñadito de harina y un chorrito de aceite. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, hasta que se acabe la sequía en toda Samaria. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías.
Dios lo manda a la casa de una viuda que está quebrada económica, financieramente, que se está a punto de morir de hambre, ella y su hijo. Y Dios le dice, esa viuda súper pobre, quebrada económicamente, te va a sustentar a vos. Lo que Dios se dispone a hacer es tan loco. Lo que Dios se dispone a hacer en tu vida, hermano, hermana, es tan loco que solo lo pueden experimentar aquellos que tienen fe. Dios te dice, voy a ministrar a tu necesidad y voy a usar gente para bendecirte. Pero lo que yo voy a hacer no va a tener lógica, porque voy a usar a personas aparentemente que no podrían bendecirte. Y dos de las razones por las cuales Dios usa ese tipo de personas son estas. Primero, porque el Señor dice, quiero que desarrolles fe en mí y no confianza en los recursos. La segunda es porque cuando te bendiga, no quiero que alabes a quien te ayuda. A quien te ayuda, agradecele. Pero quiero que me alabes a mí para que tu dependencia no sea de ningún recurso agotable, sino de mí y de mis recursos inagotables. Así que vas a ir a la aldea de Sarepta y allí voy a mostrarte cómo ver gloria donde la viuda solo ve necesidad, carencia, hambre y muerte. Elías no tiene comida y no tiene agua, pero tiene fe en Dios y en su palabra, y cuando el profeta activa su palabra, se producen los milagros. Elías, no hice cesar el agua del arroyo, no espanté a los cuervos para que ya no te alimenten, para hacerte pasar necesidad. Hice eso para que ministres a una viuda necesitada que a su vez bendecirá tu vida en tu necesidad. Porque el reino de Dios es una gran avenida de dos manos. Y cuando estamos listos para bendecir, aún las viudas pobres y quebradas nos bendicen. Elías, te estoy llevando a un lugar donde tus capacidades, donde tus dones brillen. Estar solito en el arroyo fue para un momento de tu vida, fue para que supieras que yo puedo proveerte sobrenaturalmente, cuervos, todas las fuentes de agua secas, pero yo tengo un arroyito para vos. Pero fue para eso, pero allí solito no me servís como siervo, solo estás recibiendo. Y yo no elegí a mis hijos y a mis hijas para solo recibir. Así que te saco la fuente de provisión y te llevo a una viuda, y si estás dispuesto a bendecirlo, yo la usaré para bendecirte. El problema no es la falta de agua ni el hambre. Necesito liberar tu ministerio y tu capacidad de bendecir a otros, hacer brillar tus dones y tus capacidades, y solo eso puede ocurrir en un lugar de necesidad. ¿Hay algo más loco que los cuervos alimentando hombres, que viudas quebradas sosteniendo a un profeta? Lo más loco de todo es la mente de Dios, lo más loco para nosotros, ¿no? Es la mente de Dios, son los principios de su reino. Él establece que somos sostenidos cuando bendecimos a otros.
Eso va en contra de la corriente de este sistema, de este mundo, donde creemos que si nos enfocamos en nosotros, si pensamos solo en nosotros, entonces tendremos más posibilidades de ser prosperados, de ser sostenidos. Déjame decirte que el reino de Dios es locura para este mundo, para la manera de pensar de este sistema. Pero en realidad, este mundo y sus principios resultan locos para Dios, pero resultan ineficaces para vos y para mí. Porque este mundo nos lleva a tratar de agradar a la gente que no nos necesita. Y vos te esforzás porque te dijeron, mira, fulano de tal tiene conexiones, así que te preocupás por agradar, este tiene guita, este es importante, este te puede abrir una puerta, ¿sí? Y nos esforzamos por agradar a gente que no nos necesita, a congraciarnos con los que humanamente nos pueden ayudar, a relacionarnos solo con gente importante. Y no es que está mal, tenemos que relacionarnos con todo tipo de gente. Pero lo que estoy diciendo es que esta aproximación relacional es ineficaz. Porque estamos entre gente adulta y yo me imagino que a esta altura de tu vida ya llegaste a darte cuenta que estuviste tratando de alimentar a gente que no te necesita. Y nunca podrás alcanzar a liberar el máximo de tu potencial en ambientes donde tus capacidades y dones no brillan porque ellos creen que no te necesitan. Y has estado intentando forzar de alguna manera a la gente a alimentarte. Has intentado forzar a que se interesen por vos, a que te amen, a que te escuchen, a que se preocupen por vos, a que te llamen. Y te sentís frustrado. Pero Dios te dice, voy a enviarte donde tu don pueda brillar. Donde vas a estar dando. Y cuando vos estés dando, me obligás a mí a que yo te dé. Ve a la casa de la viuda. Y a algunos de ustedes Dios les dice, yo voy a librarte de alimentar a gente que no te necesita. De forzarte a vos mismo para que te acepte gente que no aprecia lo que te di. No te di lo que te di para que agrades a la gente, para sentir que te necesitan, sino para que reciban lo que yo te he dado. Yo te voy a poner en un lugar, te voy a poner en relaciones, en ambientes donde aprecien lo que yo te he dado. Mantenete dispuesto a dar, a servir, a bendecir. Y yo voy a usar ambientes, lugares, personas que son la viuda pobre para bendecirte, para proveerte de la doble porción de la prosperidad. Percibo un aplauso con duda. Tranquilo, que lo peor todavía no llegó. Voy a alimentar más tus dudas, pero con la expectativa de que cuando nos vayamos de aquí todos nos vayamos con fe, creyendo que viene la doble porción. Dios toma la necesidad de Elías de agua y comida y la conecta. Esto es lo loco del reino.
Dios toma la necesidad de Elías de agua y comida y la conecta con la necesidad de la viuda, que solo tiene un puñadito de harina y un chorrito de aceite. Es decir, la medida, lo poquito para hacer un pancito para comer ella y su hijo y luego dejarse morir, como ella dijo. Así que literalmente Elías y la viuda son el hambre y las ganas de comer. Pero así son los planes de Dios. Elías tiene una necesidad que solo será cubierta si está dispuesto a bendecir a la viuda y sacarla de su situación límite. Y la viuda tiene una necesidad que solo será cubierta si primero le hace la torta a Elías. Todos digan conmigo, la venida del reino de Dios. Es una venida de dos manos. Quiero decirte que en la vida hay otras calles, hay otras avenidas por las que vos podés hacer transitar tu vida económica. Pero si transitas por la avenida del reino, ¿sabés cómo se llama la avenida del reino? Jesús la llamó así: dad y se os dará. Esa es la avenida del reino: dad y se os dará. Si vos transitas por la avenida del reino, habrá momentos en los que tengas necesidad. Pero nunca habrá momentos en donde tu necesidad no sea suplida por Dios. Ahora, quiero que veas que la viuda tenía una necesidad de recursos porque ella no percibía correctamente lo que ella tenía. Y hasta que vos no percibas correctamente lo que tenés, no lo que te falta, no lo que querés tener, lo que tenés, hasta que eso no ocurra, no percibas correctamente lo que tenés, vas a hacer lo mismo que la viuda estuvo a punto de hacer. Ella se iba a hacer un pancito para comer ella y su hijo. Ella dijo que iba a comer los últimos recursos que tenía y luego dejarse morir. Hasta que no percibas correctamente lo que tenés, te lo comerás y morirás económica, financieramente. Porque pensás que lo que tenés no es suficiente. Y no es suficiente no solo para vos, sino para ayudar a otros. Te lo comerás y morirás, no porque no sea suficiente, sino porque crees que no es suficiente. Y precisás que venga un profeta a abrirte los ojos para que tengas otra perspectiva de lo que tenés. No es poco el puñado de harina, no es poco el chorrito de aceite. Pero si vos lo percibís como insuficiente, tu percepción es lo que te está matando. Así que el profeta hoy te dice: quiero que empieces a ver tus recursos, tus capacidades, tus posibilidades, tus dones, tu fuerza, tu creatividad como más que suficiente. Y actúes en consonancia. Y entonces cuando vos haces esto, Dios operará un flujo donde la harina no escaseará ni el aceite faltará, menguará. Si te presentás a buscar un trabajo creyendo que vos no sos suficiente, vas a ser observado por los que te tienen que dar el trabajo. Ayer le decía a los jóvenes en el culto que los que tienen consultoras
que contratan gente para otras empresas me han enseñado que ellos ya casi no se enfocan demasiado en el currículum, no hacen más chequeo de coeficiente intelectual, sino que lo que les interesa es el coeficiente emocional. Sobre todo, cómo te ves a vos mismo, a vos misma. Porque si vos crees que sos insuficiente, que no valés demasiado, ¿por qué yo habría de contratarte? Si vos crees que bueno, que no valés demasiado, ¿por qué yo habría de amarte? Si vos te autodespreciás, ¿por qué vas a engancharte con alguien que no te maltrate? Así que si te presentás a buscar ese trabajo, esta gente que está entrenada a hacerte preguntas sobre las milanesas y los monopatines, entienden a través de tus respuestas cómo te ves a vos misma, cómo te ves a vos mismo. Porque ellos evalúan si te ves suficiente o no. Si te presentás a cerrar ese negocio creyendo que lo que estás ofreciendo o lo que estás pidiendo es insuficiente, así lo leerán del otro lado de la mesa los que están negociando con vos. Si vas a un lugar a ofrecer tu emprendimiento, tu producto, tenés que pensar que tu producto es el mejor. Lo que me vuela la cabeza de esta historia es que la mayoría de las veces vos y yo oramos para que Dios obre un milagro de prosperidad, pero como el milagro nos parece demasiado imposible, terminamos no creyendo lo que le estamos pidiendo a Dios. Pero hoy tu fe va a crecer para creer en milagros. Había un viejo himno, sí, que decía creo en milagros. Hoy no vamos a ir cantando diciendo creo en milagros. Porque la doble porción de la prosperidad es un gran milagro. El milagro no fue solamente que Elías comió y que la viuda y su hijo tuvieron harina y aceite para sostenerse por mucho tiempo, sino que dice el texto bíblico que todo eso ocurrió hasta que se acabó la sequía en Samaria, hasta que la crisis de la región, la crisis nacional se terminó. ¡Wow! Lo que Dios le está diciendo a algunos en esta mañana aquí es: mientras se mantenga esa característica en el rubro que vos tenés, en donde vos estás trabajando, a lo que te dedicás, y eso esté detenido y vos digas no se vende nada, no pasa nada, está todo muerto. Mientras eso ocurre, mientras la sequía siga, yo voy a proveerte sobrenaturalmente. Voy a hacer algo espiritual, sobrenatural, para asegurarme que vas a vivir como si lloviera, aunque esté todo seco. Ahora, quiero que entendamos que Elías no le dijo a la viuda: viuda, si horneás primero para el siervo de Dios, para mí, Dios te va a enviar 100 tinajas de harina, 100 vasijas de aceite. No. Vas a tener la misma cantidad de harina, el puñadito, y vas a tener el chorrito de aceite igual que tenés hoy. Solamente que cada vez que uses el puñado de harina y el chorrito de aceite, yo voy a producir un milagro de flujo, de liberación en tu vida. Es decir, voy a mostrarte lo que hay en tu tinaja, lo que hay en tu vasija, porque todavía no sabes lo que tenés.
Poné tu mano en tu pecho. Quiero decirte, todavía no sabes lo que hay ahí adentro. Cada vez que lo necesites, voy a producir un fluir de lo que precises. Cada vez que clames, voy a soltar, voy a liberar lo que tenés. Porque tengo que cambiar tu percepción de lo que tenés, porque no sabes lo que tenés. Por eso Él le envió un profeta a la viuda, y por eso dice el Señor: te envío hoy aquí en la casa del Padre esta palabra para tu vida. En este año vas a experimentar los milagros de Dios de doble porción de prosperidad. El milagro empieza usando lo que tenés. Algunos aquí han estado esperando tener todo para moverse, para emprender. Cuando tenga todo junto me voy a mover. Pero no entendiste que eso está matando el proyecto. Te está estancando y terminás comiéndote el pancito, los pocos recursos que crees que tenés. Y Dios dice: si te moves en la tierra, yo me moveré en los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será liberado en el cielo. Y en Filipenses capítulo 4 encontramos esta palabra maravillosa. Dice, el apóstol Pablo le escribe a los creyentes de la ciudad de Filipos. Dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muy bien. A los que antes aplaudieron dudando, ahora ni aplaudir vas a hacerlo. Acá viene algo que espero que recibas en el Espíritu. Quiero decirte que Dios es el Señor de tu necesidad. Dios es el Señor de tu necesidad. No solo es el Señor de tu provisión, también es el Señor de tu necesidad. Dice que Dios suplirá todo lo que os falta. El pasaje está hablando de lo económico, porque Pablo habla de que nadie le mandaba un mango cuando empezó a predicar el evangelio, excepto los filipenses, ¿sí? Así que está hablando de lo económico. Pero el mismo principio aplica a todo, porque dice que suplirá ¿qué? Todo lo que os falta en tu vida afectiva, familiar, en tu salud, en todo. Él es el Señor de tu necesidad. Tu necesidad no lo ha tomado por sorpresa a Dios, no lo intimida, no lo asusta. Él está en control no solo de lo que Él da, de lo que Él suministra, sino que Él está en control de lo que te falta. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te hago una pregunta. Todos ustedes son teólogos acá, así que me van a ayudar a mí, que soy apenas un futbolista.
Te hago una pregunta. ¿Por qué, si Él es el que suple todo con sus riquezas en gloria, permite que haya cosas que te falten? Pablo le dice a los filipenses: cuando tuve necesidad económica, ninguna iglesia me ayudó excepto ustedes, filipenses. El que dice esto es el gran apóstol. 2/3 de lo que creemos, 2/3 del Nuevo Testamento, le fue dado al apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Es el que cuando las iglesias no tenían forma ni estructura, Él la creó por obra del Espíritu y estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Es el que recibió la revelación de que somos justificados por la fe y que ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo. Es el que nos enseñó cómo vivir en el Espíritu y el que Dios usó para que el Evangelio nos llegara a vos y a mí, los que no somos judíos, los llamados gentiles. Es el que dijo que por el Espíritu, ya inspirado por el Espíritu, Él dijo que en vos y en mí habita el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Un día estaba predicando con tanto poder que cuando un muchacho, por lo largo que predicaba, yo soy breve, por las horas que llevaba predicando Pablo, el muchacho se cayó por la ventana y se murió. Pablo dejó por un ratito de predicar, fue, lo resucitó y siguió predicando. Está en la Biblia. Estuvo en naufragios y sobrevivió. Fue mordido por una serpiente y se la sacó así, no le pasó nada. Entonces la pregunta es: ¿cómo es que semejante hombre de Dios, que tiene el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, le dice a los filipenses que tuvo necesidad? Mirá, si vos podés levantar a los muertos, los podés resucitar, tenés poder para pagar la factura de la luz. ¿Cómo es que pasó necesidad? Pero Pablo dice más, dice: todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. No me falta nada, pero para que ustedes puedan tener crédito en su cuenta delante de Dios, Dios creó una necesidad en mí para que ustedes ministren a mi necesidad. Es decir, Pablo estaba diciendo: yo necesitaba algo, pero en realidad no lo necesitaba, porque tengo un Dios que suple todo. Yo estaba en problemas, pero no lo estaba, porque mi Dios suple todo. Mi necesidad no era en verdad una necesidad. Y hoy Dios te dice: cuando estás en problemas, no estás en problemas, porque Dios es el Señor, no solo de lo que suple, sino que es el Señor de tu necesidad. La permite. No sé si estás listo para lo que voy a decir. La crea para crear un telón de fondo para vos, para que experimentes una nueva dimensión de su gloria, de su poder y de su amor para con tu vida. O para que la gente que te rodea tenga la oportunidad de fluir en otra dimensión de la gracia de Dios y del dar.
Tal vez todavía no terminaste de entender lo que estoy diciendo porque todavía no terminé de desempacar todo. Cuando termine, quizás no todo el mundo lo recibirá o lo entenderá. Porque algunas personas están tan choqueadas por la situación que atraviesan, tan concentrados en la circunstancia de necesidad, en el área que sea, en la económica o la que sea, que necesitan entender hoy por el Espíritu, creer que Dios es el Señor de la necesidad. Que cada necesidad no es realmente una necesidad, sino es una oportunidad para que experimentes una dimensión mayor y nueva de la gloria de Dios. Porque si no fuera así, ¿cómo explicas que un Dios que te ama y que tiene riquezas infinitas en gloria para suplir todo, permita que te falte algo? Explícamelo. Es un entrenamiento para mi fe, porque lo que Dios busca es que, como Pablo, digas: tengo abundancia, estoy lleno. Y la fe es la llave a la siguiente dimensión. La fe es lo que te hace pasar de la necesidad a la doble porción de la prosperidad. ¿Por qué, si tenés riquezas en gloria, no me las diste antes? Alguna vez me pregunté esto. Y entendí que yo en otra etapa de mi vida no podía manejar esa bendición, no importa en qué área, ¿no? Esa bendición no estaba maduro para... Me hubiera aplastado la bendición, se hubiera convertido en maldición. ¿Por qué no me diste en otro tiempo de tus riquezas en gloria? Porque tal vez en esa época yo las deseaba, pero no las necesitaba. Y porque Dios me iba a dar algo que yo no necesitaba. El embrión de mi prosperidad no es la provisión. El embrión de mi prosperidad es la necesidad. Lo que hace a una respuesta importante, trascendente, es la profundidad de la pregunta. La necesidad yo la permito porque es lo que libera mi doble porción de prosperidad. El embrión para la prosperidad doble no es la provisión, es la necesidad. Por eso no es de extrañar que la Biblia dice que Dios aborrece al soberbio, que Dios aborrece la mirada orgullosa, la actitud autosuficiente de alguien que nunca admite necesidad. Yo solo puedo, yo todo me lo gané con mi esfuerzo y me lo seguiré ganando con mi esfuerzo. ¿Por qué tendrías un Salvador si no admitís que te estás ahogando? ¿Por qué creerías en milagros si no admitís que tenés necesidad de uno? ¿Cómo Dios responderá a tu necesidad si vos crees que no tenés necesidad? Así que Dios no solo es el Señor de la provisión, es el Señor de tu necesidad, porque Dios llena el vacío que primero permite o crea. ¿Escuchaste lo que dije? Dios llena el vacío que primero permite o crea. Esto lo encontrás, no tenés que buscar mucho.
Vos que sos medio baguetti para leer la Biblia. Lo encontrás en la primera página de la Biblia. En Génesis 1. Dios tiene estrellas, sol, luna, árboles, animales, peces, pero no los crea hasta que primero crea el vacío. Así que primero crea la tierra. ¿Y qué dice el texto? Que la tierra estaba desordenada y crea la tierra, crea un vacío y entonces la llena del mundo vegetal y del mundo animal. Dice que creó los cielos y después, cuando el cielo está vacío, lo llena con sol, luna, planetas, estrellas. Creó los océanos y cuando los océanos estaban vacíos, entonces los llenó con peces. Todo lo que suple es precedido primero por un vacío, por una falta. Él crea el tabernáculo y luego lo llena con el mobiliario. Él creó al ser humano y luego sopló aliento de vida en él. Lo llenó de vida. ¿Sabías que el verdadero protagonista de la maravillosa historia, del extraordinario milagro de la multiplicación de los 2 peces y los 5 panes, no es el chiquito que llevó los panes y los peces, no es el almuerzo multiplicado? La verdadera estrella del relato es el hambre. Lo que lo movió al Señor a hacer el milagro fue el hambre. No lo movió que había 2 panes y 5 peces. Lo movió el hambre. Donde haya gente que me exprese su necesidad confiadamente, yo voy a liberar mi provisión abundante en respuesta a su fe. Le dijeron, hay 5,000 hombres. Aplaudilo a él, aplaudilo. Le dijeron, hay 5,000 hombres que tienen hambre, pero no tenemos nada para darles de comer o no tenemos lo suficiente. Y Jesús le dijo, recuéstenlos sobre el campo, porque puedo obrar si primero hay hambre. El que tiene hambre de justicia, dijo en las bienaventuranzas, es el que será saciado. Por eso tu Dios no solo suple, también genera el espacio, permite la necesidad, crea el hueco para que entonces recurras a Él y experimentes la doble porción de su prosperidad. Porque cuando da, no da mezquinamente. Pero si crees que sos autosuficiente, que no necesitas nada, nada tendrás del cielo. Pero cuando reconoces tu necesidad y luego entendés que en realidad es una oportunidad para ver la gloria de Dios en una dimensión mayor, entonces experimentarás que tu Dios suplirá todo, 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 lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Y entonces el Señor abrirá las ventanas de los cielos, derramará una bendición este año que no tendrás espacio suficiente para recibirla. Y dirás, el Señor fue fiel, nos prometió la doble porción de prosperidad, nos prometió superabundancia y yo la recibo. Ponete de pie, por favor. Cerrá tus ojitos. Señor, en este momento activamos fe
para milagros financieros, económicos. Creemos que cuando alrededor nuestro todo esté seco, habrá un arroyito que tú nos vas a proveer para que tengamos lo que necesitamos. Creemos que aunque sea loco, vas a usar cuervos, gente que solo piensa en sí, que siempre quiere sacar ventaja del otro, nos van a bendecir a nosotros. Y que cuando esos recursos por alguna razón se acaben, nos vas a mandar a una viuda. Pero ahora, Señor, también activamos la fe para creer que cuando Dios te usa para bendecir, vas a ser bendecido. La venida del reino, la venida de dos manos. Dad y se os dará. Fe para creer que Dios te proveerá abundantemente de maneras inesperadas, aún locas. Empezá a correr los límites de lo que vos podrías esperar que ocurra. Es lógico que lo que vos esperás que ocurra no sea demasiado atrevido, porque vos y yo pensamos humanamente, pero no se trata de lo que vos esperes, se trata de lo que Dios quiere hacer y de lo que Él puede hacer. Pero por favor, poné tu fe en Dios. Él es tu proveedor. Mi Dios suplirá. Mi Dios suplirá. Tu fe no en las posibilidades humanas, en los cálculos. Todo eso tendrá su lugar en tu análisis, pero tu fe, tu expectativa de lo que ocurrirá, puesta en Dios. Que Dios abra los ojos de tu espíritu en esta mañana y del mío para percibir lo que tenés. Dones, capacidades, creatividad, fuerza, voluntad, experiencia, conocimiento. Siempre te cuento aquella mujer colombiana, humilde, sencilla, muy pobre, que en medio de su pobreza oró al Señor y el Señor le revela una cocinera a ella, le revela una receta de un producto, para simplificarlo, similar a lo que sería una suerte de barra de cereal. Otra cosa, pero parecida. Y esa mujer se levanta de la oración con la receta y cocina eso y tiene el producto y lo lleva a su grupo, a su célula, lo que para nosotros sería su grupo café. Y todos quedan encantados, les encanta, y el producto estaba lleno de nutrientes, vitaminas, etc. Pero ahí en ese grupo café había un ingeniero industrial. Y esa mujer lo único que sabía hacer era cocinar, pero el ingeniero industrial sabía cómo
procesar eso que ella había cocinado, cómo producirlo, distribuirlo, comercializarlo. Cuando voy a ministrar allí a esa ciudad en Colombia, Bucaramanga, termino de predicar, estaba el pastor Satirio, nos llevan al pastor Satirio y a mí a comer y estaba la cocinera colombiana para cocinarnos esa noche. Y allí nos cuenta la historia. En ese momento esa mujercita que solo sabía cocinar, que estaba en un nivel de extrema pobreza, estaba exportando el producto a Canadá, a los Estados Unidos, a los países escandinavos, a Alemania, Francia y no sé cuántos otros países más. No sabía lo que tenía dentro de ella. Cerrá tus ojitos, que sean abiertos los ojos, no de tu cara, sino de tu espíritu, para apreciar, para valorar lo que Dios te ha dado, porque si vos no lo valorás, nadie lo valorará. Que aunque lo único que sepas hacer sea cocinar, te conviertas en una empresaria multinacional. Lo que tenés es más que suficiente. Tu puñado y tu chorrito, tu puñado de harina y tu chorrito de aceite no dejarán de fluir. La harina no escaseará, lo declaro sobre tu vida. El aceite no menguará, lo creo para tu familia. Si confías en Dios, si le crees a Él, si en lugar de comerte lo que Él te dio, permitís que fluya, que tus dones brillen, que tus capacidades se activen, el fluir no se cortará. La doble porción comienza en tu necesidad, pero comienza activando lo que tenés. Dios es el Señor de tu necesidad. Tu falta, lo que te falta, no es falta del amor de Dios. Como alguna vez dijiste, ¿por qué Dios no me ama, no se interesa? No, tu falta no es falta del amor, es oportunidad. Lo que necesitas en realidad no es una necesidad, es una oportunidad, porque tu Dios es el Dios que todo lo suple. Lo que tenés es un vacío que Dios creó, permitió para manifestar su gloria y para activar la doble porción de prosperidad. Por eso en esta mañana, como Pablo, vos y yo vamos a decir: nada me falta. Decilo conmigo: nada me falta, estoy lleno. Y decí conmigo: viene para mí la doble porción de su prosperidad. Lo creo, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. Amén, amén, amén.
bueno que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si lo que recibiste añadió valor a tu vida, compartilo con alguien más. Queremos ser de ayuda para la mayor cantidad de personas posibles y vos podés ser el canal que Dios use para bendecir a otros. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo ahora, tocando la campanita allí en tu dispositivo. Así vas a poder recibir la información de otros contenidos que seguramente te ayudarán y te harán crecer. Y si vivís en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, nos encantaría conocerte personalmente. Estamos en la Avenida Independencia 1555 de la ciudad de Buenos Aires y nuestros encuentros regulares son los sábados a las 20 horas y los domingos a las 11. Te esperamos.